Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Dame unos minutos que estoy cargando, por favor, la clase. Buenas noches. Em, Me van a disculpar en esta oportunidad que no voy a presentar la, la cámara porque estoy convaleciente en cama, pero de todas maneras voy a dictar la clase, así que les voy a pedir a todos que enciendan su cámara de manera normal. Todos deben estar con su cámara activa para poder hacer nuestra clase, ¿de acuerdo? ¿Se me escucha y se ve las diapositivas? Sí, profesor, sí se escucha y sí se ve. Ok, Sí, 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 maestro. Sí está. Todo ya, positivo. Sí se escucha. ya. Activen sus cámaras, por favor. Muy bien. En esta oportunidad, en esta semana, nos corresponde un tema muy interesante de la psicopatología, que es la psicosis esquizofrénica o esquizofrenia, como se le llama. Em,
Y es una enfermedad que es muy, muy importante estudiarla porque su prevalencia significa su incidencia es muy alta, y además el daño que causa a las personas es un deterioro progresivo, paulatino y destructivo del sistema nervioso y de la personalidad y todas esas cosas. Gracias, Vicky. Em, bueno, y vamos a hablar sobre esta enfermedad a la que le voy a pedir que le presten la mayor atención, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, hoy día es semana 5, no es semana 5, eso lo voy a quitar después. Tendríamos que empezar a entender lo que es una psicosis, ¿sí? La psicosis son todas aquellas enfermedades en las que la persona pierde contacto con la realidad, ¿ya? Vive en un mundo mental paralelo, ya, con visiones y ataques que varían dependiendo del tipo de psicosis, ¿no? Em, Dentro de los trastornos psicóticos está la esquizofrenia, pero también está el trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿ya? ¿Qué significa trastorno esquizotípico de la personalidad? No es una psicosis. Una persona puede puede ser una persona normal, pero puede tener cierta tendencia a una personalidad esquizofrénica, ¿ya? O sea, está en el mundo, pero es una persona extraña, una persona rara, que a veces se sale de la realidad, la mayor parte del tiempo está conectado con las personas, pero tiene ideas rarísimas, actos raros también. Entonces, cuando la persona no pierde total contacto con la realidad, se podría decir que es un trastorno esquizotípico, ¿ya? O sea, tipo esquizotípico. También se le dice trastorno esquizoide, ¿ya? O sea, no es completamente una esquizofrenia, ¿ya? También hay otro trastorno que se llama el esquizoafectivo, ¿ya? El trastorno delirante, ¿ya? El esquizofreniforme, que son tipos de esquizofrenia, se podría decir leve, ¿no? Que son muy complejos. O sea, el esquizoafectivo es que tiene problemas con la parte de la muestra de las emociones. El esquizo delirante es una persona que eventualmente está en contacto contigo, pero te dice cosas raras como, por ejemplo, ayer he viajado mentalmente, he conocido París, he conocido China, y te lo dicen así, bueno, no necesitas viajar tú con la mente nada más, tú puedes viajar, ¿no? Y te lo dicen muy seriamente, ¿no? Es un trastorno delirante, ¿no? El esquizofreniforme, todo lo que sea freno, en, en psicología y en psicopatología tiene que ver con la mente y con la inteligencia. O sea, hay trastornos esquizoides que tienen, por favor, apague su micrófono. Profesor, Sí, disculpe, justamente quería decirlo ¿se parecería esto al Alzheimer, dice incoherencias? no, el La es- Alzheimer tiene es un cuadro diferenciado. O sea, ¿por qué? Porque el Alzheimer simple y llanamente la persona se va olvidando de las cosas, ¿ya? claro. Y a veces puede mezclarse con con otros cuadros, ¿ya? Pero en la esquizofrenia, como vamos a ver adelante, hay características. Los cuadros están bien definidos, ¿ya? Bien, bien definidos, ¿ya? Ay, Y gracias, profesor. sí.
Luego tenemos el trastorno psicótico breve dentro de la psicosis. ¿Qué cosa es un trastorno psicótico breve? Es una pérdida de contacto con la realidad muy parecida al ataque de pánico, ¿ya? A ver, me dice Daisy Mamani que me escucha entrecortado. Bueno, ya el resto me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces el trastorno psicótico breve es algo así como, en algunos casos es como un ataque de pánico, pero en el ataque de pánico tú mantienes contacto con la realidad, pero en el psicótico breve tú sientes y piensas cosas totalmente fuera del lugar, ¿ya? Y ocurre que muchas veces solamente es un episodio nada más, ¿ya? Y después la persona continúa su vida normal, ¿ya? Entonces son ataques psicóticos breves o agudos, ¿no? Luego viene la catatonia. La catatonia es Profesor, buenas noches. Disculpe, le quería comentar algo. Sí. El otro día estuve en el hospital, mi hermano estaba un poquito enfermo, entonces no ha sido nada grave, ha sido cosa de observación nada más, casi un día. Y y había un paciente al costado de la cama de mi hermano que llegó normal, estaba normal la persona, claro, pues enferma, ¿no? Pero hablando normal, le decía a su familiar que quería agua y normal, ¿no? Y después le pusieron el suero, estaba con oxígeno también porque el paciente refería que no podía respirar bien. Y la enfermera le ha estado revisando el suero, cómo va cayendo, su goteo, todo eso. Y así, de repente, el paciente le dice, le dicen, pues, ¿no? Que se quería sacar el oxígeno, como está el oxígeno, y la enfermera le quiere poner, pues, ¿no? Y no se dejaba, y ya estaba como perdiendo ya el sentido de cómo estaba, pues, ¿no? En ese momento. Y después, no sabía, creo, el joven dónde estaba. Se quería sacar el suero que estaba puesto en su brazo, se quería sacar todo y le hablaban, pues, ¿cómo te llamas? ¿En qué fecha estás? Le preguntaba el doctor, ¿no? Y no respondía, estaba como, no sé si habrá sido por la falta de oxígeno que ha tenido en cierto momento, porque el paciente refería, pues, que no podía respirar, o habrá sido este trastorno que dice psicótico breve, ¿no? Es posible, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas son las causas de estos, algunas veces son trastornos delirantes nada más, ¿ah? O sea que quieren sacarse eso, pero es porque piensan que los van a que los van a matar, se los van a comer, que los van a hacer pedacitos, ¿no? Que los van a raptar. Entonces entran en un pánico tremendo. A veces estos trastornos delirantes, que son solamente delirantes, o sea, delirio nada más es, son causados también por fiebres muy altas, ¿no? Por infecciones muy fuertes, internas, por cáncer generalizado a veces, cuando es una septicemia, ya está contaminado totalmente la sangre y la sangre ya contaminada llega al cerebro, las células contaminadas con cáncer llegan al cerebro y afectan. Entonces, de hecho, que va a provocar, el cerebro es una computadora que actúa muy bien cuando está muy bien cuidada, cuando está muy bien irrigada, cuando estamos muy bien alimentados, pero cuando está contaminada la sangre, el organismo, también se contamina el cerebro y ahí pueden desarrollar psicosis, ¿no? Y hay psicosis inducidas, como dice al final, por enfermedades y por consumo de sustancias, efectivamente. A veces hay psicosis por tomar algunos medicamentos. Algunos medicamentos que se otros sin darse cuenta y lo que te produce es una psicosis, ¿no? Por eso no es muy bueno estarse
no sabemos qué estamos combinando y eso puede causar algunos episodios, puede despertar incluso psicosis y que se quedan ya para siempre, ¿no? Es muy delicado. Entonces, ¿qué es la... Profesor, esto disculpe, y le digo, una persona cuando se alcoholiza, por ejemplo, con el alcohol y habla incoherencias, ya por ahí esto, ¿puede ser la psicosis? Sí, la contaminación con bebidas alcohólicas pueden producir episodios de psicosis, ¿ah? ¿Ya? Cuando es intoxicación, básicamente, ¿ya? Exacto. Hay gente que toma Ay, ya, mucho, gracias, profesor. ¿sí? Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Es una enfermedad mental grave que interfiere en la capacidad para reconocer lo que es real, controlar las emociones, no controla las emociones, las personas reaccionan nada más, no pueden pensar con claridad, no pueden emitir juicios coherentes y tienen problemas para comunicarse, ¿no? En el segundo punto hemos hablado de los trastornos esquizotípicos y los trastornos psicóticos agudos. Transitorios son trastornos afines a la esquizofrénica. Debemos entender que el CIE-10 y el DSM a veces coinciden como a veces no, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de todo lo que es esquizotípico, ¿no? Esquizotípico es tendencia esquizoide, ¿ya? La esquizofrenia se divide en 4 subtipos, por si acaso, la esquizofrenia como tal. La esquizofrenia paranoide, la Paranoide. esquizofrenia hebefrénica, la simple y la catatónica, ¿ya? Son 4 tipos de esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, sabemos que recordemos, la esquizofrenia es una psicosis, es un tipo de psicosis. Y la esquizofrenia se divide a su vez en 4 subtipos: paranoide, hebefrénica, simple y catatónica. ¿Ya? En la siguiente diapositiva vamos a tratar de hablar de cada una. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? En primer lugar, delirios o ideas delirantes. Son creencias falsas que la persona sostiene firmemente y que son irreductibles a la lógica. ¿Ya? Creencias falsas que la persona cree firmemente que son así. ¿Ya? ¿Y qué significa irreductibles a la lógica? Que por más que tú le hables, por ejemplo, él te está diciendo, yo veo una persona que viene todas las noches a visitarme y me habla y me dice cosas. Entonces tú le puedes decir, pero si no viene nadie, porque acá no entra nadie, ¿no? No, sí viene, ¿no? Y por más que tú le digas o sea, la lógica no actúa en el esquizofrénico, ¿ya? No hay manera. ¿Por qué? Porque es una creencia muy firme, ¿ya? Por ejemplo, yo tenía un familiar que tenía cáncer y en sus últimas semanas ya comenzó a delirar, ¿no? A delirar y él pensaba que la puerta del baño había una persona morena o sea, el baño en el hospital, lo miraba fijamente, ¿no? Entonces, y que él me decía, no, él cree que no me doy cuenta, cree que no me doy cuenta. Entonces yo iba al baño, no había nadie, ¿no? Entonces, pero ya no, te hablan cosas totalmente fuera de lugar, pero eso era causado básicamente por esta septicemia, ¿no? Pero también he visto, todos nosotros hemos visto personas en la calle, ¿no? Que tienen delirios, hablan, creencias falsas, ¿no? Alucinaciones. Ya sabemos nosotros que hay una diferencia en lo que son alucinaciones, ¿no? Em, las ilusiones son cuando uno transforma algo que está viendo, lo deforma. Y las alucinaciones son cuando no existe nada y tú ves cosas, ¿ya? Entonces, las alucinaciones son un síntoma de la esquizofrenia, ¿no? Alteraciones en el pensamiento, o sea, tanto en el pensamiento, en el curso del pensamiento como en el contenido del pensamiento. O sea, así tenemos que hablar los psicólogos. ¿Qué es curso de pensamiento? Es
la secuencia de ideas, ¿ya? A veces no tienen una secuencia. Y el contenido es que hablan cosas que no son lógicas, ¿no? Alteraciones de la afectividad, o sea, pueden tener reacciones muy alteradas, o también totalmente apagadas, inhibidas, como es la catatonia, la esquizofrenia catatonia, donde te sientas a un costado y no te mueves para nada, ¿no? También hay alteraciones en la conducta, o sea, sí, por supuesto, en algunos casos se mueven activamente, gritan, ¿no? Y alteraciones en la cognición, que vienen a ser alteraciones de todo lo que es procesos mentales, ¿no? No hay lógica, no hay operaciones, no hay nada, es una alteración total de la actividad mental de la persona que padece la esquizofrenia. Y como les digo, es muy triste porque el deterioro si no se controla a tiempo, el deterioro es progresivo y tremendo, ¿no? Entonces dice, la esquizofrenia es una enfermedad que cursa en formas de múltiples brotes, o sea, brota permanentemente. O sea, puedes estar bien en estos momentos, pero más tardecito brota, la esquizofrenia salta de la nada. Por eso que en las provincias a veces a estas personas desde niños los amarran, ¿no? Porque de repente se calatean y se desaparecen, ¿no? Comienzan a hablar, a gritar cosas, ¿no? Y después están tranquilos, ¿no? En el 90% de las veces se conforma de múltiples brotes de esquizofrenia, ¿no? De pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Sí, Beatriz, dime. Buenas tardes. Sí. Solo agregar que hay un estado de abandono, autoabandono. Hay un estado de, ¿qué le puedo decir? Es muy complejo. Pero como les iba mencionando, convivimos aquí con un esquizofrénico. Sí, es muy crónico, ¿sí? Crónico. Está haciendo investigaciones acerca del por qué, pero hasta hace 15 años atrás, cuando él todavía trabajaba, su mente estaba ocupada en el trabajo, supuestamente, pero venía a casa, agredía mucho y demasiado, y a niveles, incluso a su pareja casi la mata y varias veces, ¿no? O sea, nos tenía sumidos en un terror. Entonces, a partir de la medicación, claro, si él lo acepta, porque es bien difícil convencerlos, sí. En otras palabras, hay que ya actuar de manera bruta, ese es el término. Se le ha amarrado, no entiende porque es un nivel de alucinación, es fuerte, o sea, supongamos que a mí me mira, yo estoy llorando, supongamos, pero él no me va a mirar llorando, no, me mira o sea, con lo que su pensamiento y sus ojos ven de mí, tal vez riéndome o burlándome, esa es la expresión. Ahora, lo que también he podido ver, o sea, a partir de estos cursos yo me estoy dando cuenta y describiendo todo esto, su mal, ya hace 15 años o 10 años recién sé que es esquizofrenia, que es psicología, que es psicólogo, etcétera, toda esa situación. Pero la combinación de alcohol y otras sustancias es explosiva. Ahí sí, nadie se conocía, nadie, no se podía controlar, no se podía calmar, o sea, es prácticamente tratar como un endemoniado. Cuando lo he entendido, ¿sabes? Permítame mencionarlo, cuando alguien me mencionó, o lo he visto en una película, Mente Brillante, ¿ya? Esa película, es muy interesante verlo. A partir de ahí creo que he empezado a entender, a asumir cuál era esa situación, ¿no? O sea, a qué nos estábamos enfrentándonos, porque por más delgado que usted lo ve, él sí reacciona, tiene la fuerza de 10 personas. Y cuando tenía fuerza, cuando tenía su juventud, su nivel de juventud, pero no tenía, ¿qué le puedo decir? Dominados, ¿ya? Aterrados. Ese es el término. Ahora, con esta medicación que tiene y eso todavía forzado, como le menciono, hay un nivel de autoabandono, o sea, lo que él está mirando todos los días y la obsesión de él es y la fijación que tiene. Bueno, agreguemos ahí, él sufre de celotipia, es la derivación de su mal. Eso es más horrible aún, entonces,
es ¿qué le puedo decir? Su nivel de higiene no se le puede mencionar para nada, él vive así, prácticamente si intervenimos se vuelve agresivo. Otra, a ver, o sea, son varios rasgos, doctora, entonces, esa situación que lo estaba viendo ahorita, ¿no? Si consume alcohol, se le ha prohibido consumir alcohol, su psiquiatra le dijo, entonces se nota ahí, desvaría y si en algún momento deja de consumir su medicamento, cambia y como usted dice, sube, baja, regresa, explota, otra vez, o sea, en constante incertidumbre, entonces hay que estar preparado para él, por lo menos el 200%, en actitud, ¿qué le puedo decir? En paciencia, en decisión. Para poder enfrentarnos a ese tipo de pacientes, sinceramente hay que romper todos los lazos. Si es padre, te olvides de que es tu padre. Si es hermano, te olvides de que es tu hermano y lo tienes que tratar como debe ser. Porque él, si maneja uno el sentimentalismo, de verdad pierde. Pero el objetivo aquí en cáncer es sobrevivir. Bueno, es lo que le puedo manifestar. Gracias. Te agradecemos, Beatriz, porque compartas con nosotros esto, porque nos ayuda a todos tus compañeros a entender cómo es convivir con una persona que tiene este tipo de problemas y qué características tiene y cómo afecta a la familia. Eso es terrible, definitivamente. Es muy fuerte para la familia soportar este tipo de cosas, pero también hay el amor, ¿no? Efectivamente, cuando tú hablas de que llega un momento en que ya no se le ve como un papá, un hijo, no, es un enfermo que tiene que tener un tratamiento, ¿no? Ellos ya pierden incluso también la percepción de que son papá o son hermanos o tíos o esposos, ¿ya? Y esto es un deterioro total. Por eso en el segundo punto dice, ¿no? La repetición de los brotes agudos, o sea, recuerden ustedes que todo lo que es agudo se presenta en el momento, es agudo quiere decir que se presenta rápidamente y también se puede ir, ¿ya? Pero cada brote siempre va generando una pérdida progresiva de capacidades, tanto cognitivas, sociolaborales y funcionales. Por eso es que Beatriz dice que ya va perdiendo totalmente su cuidado higiénico. Pues claro, porque él, en primer lugar, no está viendo ese aspecto, no lo está viendo, no lo, no lo considera importante, no es vital para él, o sea, no. Recuerden ustedes que no traten de pensar como ellos tienen una quiebra total de lo que significa el proceso de pensamiento y de creencias, ¿no? Entonces, solamente hay que entenderlos, ¿no? Y por eso ya, bueno, 15 años ya hay un deterioro avanzado, ¿no? Que se muestran en los primeros 5 años, de manera clara, ¿no? Entonces, el tratamiento, que es psiquiátrico exclusivamente, psicólogos ahí ya no entran, es buscar una medicina que sea eficaz para reducir el impacto de los brotes, ¿no? Reducir la magnitud de los brotes, ¿ya? En algunos casos se logra controlar, en otros casos se logra controlar a veces y en otros relativamente, ¿no? Por eso dice, hay que darles una rehabilitación funcional y la prevención de recaídas, ¿no? Las recaídas es el problema, pues, ¿no? Beatriz pregunta si es hereditario. Sí, ya se han encontrado factores genéticos, ya. Generalmente, cuando hay alguien que tiene un trastorno de carácter psiquiátrico, psicológico, siempre en la historia clínica se le tiene que preguntar si es que ha habido en la parte de la línea de la madre, de la línea de los padres, ha habido alguna historia, alguna persona que haya padecido algún trastorno de carácter psiquiátrico. A veces ni siquiera psiquiátrico, solamente preguntas, ¿ha habido algún suicidio, por ejemplo, ¿no? Si ha habido algún suicidio en esa línea también, eso es, ¿no? Es causable, ¿no? Entonces,
Y por supuesto, si ha habido, cuando ha habido en la línea de la madre o padre alguna historia de una enfermedad psiquiátrica, es importante que nosotros cuidemos a esa persona, ¿ya? Sobre todo a sus hijos, si tiene hijos, porque cualquier pequeño trauma, cualquier pequeña historia de un problema, de un estrés agudo, fuerte, puede despertar, puede desatar la historia psicótica o la historia esquizofrénica que está en la predisposición genética, ¿ya? Como no también, ¿no? Pero generalmente aparecen ciertas tendencias en la familia, ¿no? No se conocen las causas exactas de por qué aparece la esquizofrenia, pero como dice ahí, los investigadores piensan que hay una combinación de la genética, la química del cerebro, que tiene que ver con neurotransmisores, y el ambiente, ¿ya? Un ambiente que no es propicio, un ambiente como de alcohol, donde hay violencia, donde hay mucha preocupación, estrés, va a despertar, ¿no? Este tipo de cosas que están guardadas ahí, ¿no? Como no, también les digo, no necesariamente, ¿no? Pero como no, pero aún no se conoce exactamente las causas y lo que sí se ha encontrado es que hay historia genética en el árbol de la familia. También hay desajustes en los neurotransmisores, especialmente llamados dopamina y glutamato, que pueden contribuir a esta esquizofrenia. Por eso es que los psiquiatras, eh, eh, ellos recetan algunas medicinas que son de alguna manera controladores, eh, que controlan el, el flujo de los neurotransmisores, pero es tan complejo lo que ocurre en el cerebro que a veces regulas una cosa y desregulas otra, ¿no? El ser humano aún es una maravilla y no se puede controlar todo, ¿no? Em, los estudios de imágenes cerebrales muestran algunas diferencias en la estructura del cerebro y el sistema nervioso central de las personas, pero no es tan concluyente esa teoría, ¿no? Factores de riesgo, o sea, ¿qué factores pueden despertar la esquizofrenia, ¿no? A pesar de que se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, ciertos factores parecen aumentar el riesgo de desarrollar o desencadenarla. Primero, como les dije, antecedentes familiares de esquizofrenia, algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, ¿no? Por ejemplo, la malnutrición o exposición a toxinas o virus del bebé, ¿no? Que pueden afectar el desarrollo del cerebro, ¿ya? Luego el consumo de drogas, consumo de alcohol, ¿no? Durante la adolescencia y la juventud, ¿sí? No se tiene exactamente eso, pero, o sea, pero estos factores han despertado algunos episodios de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia tiene dos tipos de síntomas, ¿ya? Y se le llama positivos y negativos. ¿Por qué positivos? No es porque sean buenos, sino porque son más bien activos. Y los negativos son más bien inhibidores, ¿no? Entonces, dentro de los positivos están los delirios, las alucinaciones, el trastorno del pensamiento y el comportamiento extraño, ¿sí? Entonces, esos son los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y dentro de los negativos, que serían los opuestos, serían emociones embotadas. ¿Qué significa emoción embotada? Es una persona que se aparta, no siente nada por sí ni por nadie, ¿no? Ningún sentimiento, ningún afecto, ¿no? No muestra emociones, ¿ya? Pérdida de energía, retraimiento social, pobreza de pensamiento, un pensamiento pobre en cuanto a contenido, ¿no? Y Pilar, adelante.
Quería hablar Pilar, ya no, hemos equivocado. Profesor, le escucho entrecortado, no le escucho bien. Ya, Pilar, apaga tu cámara, ¿ya? Está bien, profesor. Ya, muy bien. A ver, continuamos entonces. Ya saben ustedes que cualquier duda me la preguntan, ¿no? Entonces, ¿qué son delirios como dentro de los síntomas positivos, ¿no? Son falsas creencias de las que la persona está firmemente convencida, a pesar de la ausencia de pruebas concretas, como les había mencionado, ¿no? Pueden ser voces, ¿no? Pueden que le dan órdenes, eh, em, que hagan cosas, ¿no? Que sientan cosas. Las alucinaciones son percepciones imaginadas de los sentidos. Las alucinaciones más comunes son las auditivas, en la cual el enfermo oye voces imaginarias. En algunos casos, cuando hay asesinatos de parte de personas con psicosis, ellos dicen que han escuchado la voz que le decía que mate, ¿no? Entonces, eh, eso nunca te vas a imaginar eso, pues, ¿no? Otros síntomas positivos, síntomas, trastornos del pensamiento, ¿no? Tienen forma de pensar confusas, ¿no? O sea, no tienen un orden, su, lo que pasa en su cerebro es un desorden total del pensamiento, ¿no? Que se manifiesta en lo que dice el enfermo y cómo lo expresa, ¿no? O sea, nosotros cuando escuchamos al enfermo, estamos viendo de alguna manera qué es lo que está pasando en su cerebro, ¿no? La combinación puede ser difícil de seguir porque salta de un tema a otro con poca o ninguna conexión lógica, ¿no? Tener una conversación con una persona que tiene esquizofrenia sencillamente es imposible, ¿no? Dependiendo del grado, ¿no? Comportamiento extraño. Algunas personas con esquizofrenia se comportan de forma inapropiada, transgreden normas y usos sociales, se desvisten en público, por ejemplo, ¿no? Defecan en la calle, como unos animalitos a veces se vuelven, ¿no? Exactamente igual, como un animal, ¿no? No sienten frío, por si acaso, pueden estar desnudos, tienen como dice Beatriz, tienen una fuerza descomunal, ¿no? Todo es producto de, de lo que pasa en su cerebro, ¿no? Puede hacer muecas o gestos raros o adoptar posturas extrañas sin razón aparente. Personas que caminan por la calle vestidos a veces estrafalariamente, ¿no? Síntomas negativos, ¿ya? Emociones embotadas. Como les dije, la persona con esquizofrenia parece que no responde emocionalmente a lo que ocurre a su alrededor. No, pues, no, no viven de lo que vive, no responden emocionalmente. Ellos no tienen empatía, han perdido totalmente la empatía. Se están fijando mucho en sus pensamientos nada más. Pueden ser incapaces de reflejar emoción o reaccionar de forma inapropiada, ¿no? Se alteran. Puede ser, como les dije, puede ser reacciones emocionales exageradas o sencillamente embotamiento, como dice ahí, ¿no? Pérdida de energía, abulia, ¿ya? Son estados, a veces la persona esquizofrénica tiene estados que pueden ser muy alterados y otros pérdida total de energía, están en un sitio sentados ahí por horas, ¿no? O acostados. Eso es abulia. ¿Por qué se llama abulia? Abulia es voluntad, ¿ya? Movimiento de voluntad. Y A es sin voluntad, sin movimiento, ¿ya? La esquizofrenia reduce la motivación de las personas y disminuye la capacidad de trabajar o de participar en actividades de ocio. Parecen poco interesadas por las actividades cotidianas del resto, de todo el hogar, y en casos extremos descuidan su higiene personal y su propia alimentación. Efectivamente, no se alimentan, botan la comida. Es una enfermedad muy,
muy dolorosa para la familia, muy extraña. O sea, es una contaminación total una destrucción total del funcionamiento mental, ¿no? Síntomas negativos, seguimos, retraimiento social. Las personas con esquizofrenia tienen dificultades para mantener amigos, por supuesto. Ellos ya están desconectados generalmente con el resto. Si ellos tienen problemas de afectivos, o sea, no tienen empatía, pues no van a tener amigos tampoco, ¿no? ¿No? Em, no quieren, ellos no quieren, ¿no? No sienten afecto por las personas. Su trato es breve y superficial con los demás, ¿ya? Un ratito te miran y después se sumergen en sus propios pensamientos, ¿no? No hay relaciones íntimas, por supuesto, ¿no? En cuanto a pobreza de pensamiento, ya le dije, la cantidad y la calidad, la cantidad y el contenido del pensamiento se alteran, se reducen. O sea, la inteligencia se reduce al mínimo, ¿ya? Su nivel intelectual se deteriora, pues, ¿no? Sus conocimientos, si es una persona que hizo una carrera, pues ya no sirve de nada, ¿no? Se olvidan totalmente. Rara vez hablan con espontaneidad y contestan a las preguntas con respuestas cortas y sin ningún detalle. O sea, sus respuestas son simples, muy, muy simples, ¿ya? Pero sí la elaboración que hacen de sus problemas sí es complejo. Es lo más extraño, ¿no? Anedonia, ¿ya? Anedonia es un signo también negativo. ¿Qué significa anedonia? La hedonia o hedonismo es la capacidad que tenemos todos nosotros para sentir placer. Placer, por ejemplo, para disfrutar, ¿no? Disfrutar de una taza de café, de una compañía, de una persona, de un momento, de una calle, de cualquier cosa, ¿no? Ellos no sienten placer. Ellos han perdido. Se llama anedonia, ¿ya? No disfrutan nada, ¿ya? Indiferencia total por hacer cosas que antes le producían placer, que antes le gustaban, por ejemplo, ¿no? Esa persona, ¿no? Alogia es la pobreza del lenguaje y de pensamiento, pérdida total de la lógica. El paciente responde con frases muy cortas, utilizando monosílabos, y a veces ni te mira, ¿no? Lo cual traduce un trastorno de pensamiento negativo más que una habilidad para conversar. ¿Ok? Los síntomas positivos como los síntomas negativos dependen mucho del tipo de esquizofrenia que tiene la persona, de la etapa del proceso en la que se encuentra, de si es joven, si es adulto, del tiempo, pero ambos tipos de síntomas, positivos y negativos, pueden causar problemas en el funcionamiento de la persona, ¿no? Y generalmente contribuyen al rechazo social y por supuesto al rechazo en la familia, ¿no? Aunque en la familia se pide pues mucho amor, ¿no? Mucho cariño. En realidad es muy difícil, ¿no? Es difícil, a veces hay que mirarlo, estos aspectos hay que mirarlo con una mirada ya más trascendental, ¿no? Que, que va más allá de mirarla como un profesional o como un ser humano o como un hermano común. Dime, Beatriz. Doctor, cuando uno convive con ese tipo de ser, no hay amor. ¿Sabe por qué le digo? Porque esa parte está destruida absolutamente. ¿Cuál es el asunto acá? Bueno, también esto ha sido un golpe bien fuerte. Cuando ha agredido a la persona, dice, por ejemplo, la ley dice, bueno, es un enfermo mental, por lo tanto, no hay culpa alguna.
La familia tiene la obligación de proteger a ese ser humano, pero usted conoce cuál es la situación de un esquizofrénico, sobre todo si es agresivo y capaz de matar y todo, y puede hacer muchas cosas más sin pena ni remordimiento. Entonces, ¿qué nos ha dejado sobrevivir? Sobrevivir, doctor, ni siquiera vivir. Creo que es el afán de, ¿qué le puedo decir? Decir que nosotros, ¿no? Reconociéndonos como seres humanos, no podemos decaer. Ay, bendito, ahí viene bendita, la bendita, ¿qué le puedo decir? Definición de decir orgullo, ¿no? Miramos ¿De ese qué? ser y decimos, no, no, con ella no, no, él no nos va a vencer. Si él se enoja 100, nosotros nos enojamos, particularmente yo me enojaba 200. O sea, era una manera de equilibrar, ¿qué le puedo decir? Enojos, ¿qué le puedo decir? Brutalidad, no sé, es eso. Ya no hay el sentido de amor, no hay amor, es el asunto de ¿qué le puedo decir? De desafío, de reto, ¿no? En algún momento, mire, le voy a decir esto seguro, esta sesión es sí grabada y tal vez escuche medio mundo. Incluso pedimos, por favor, que le den pues el descanso, de verdad, la eutanasia. Llegamos a ese extremo. Entonces, yo recuerdo a su psiquiatra y me mira y me dice, mira Beatriz, me dice, con la medicación, con la terapia, va a calmarse. Pero eso lo dice como profesional, no como ser que está integrada en la familia. Es fácil teorizar, es fácil de eso, pero convivir con ese elemento, la verdad, no sé, es una situación extraordinaria. Entonces, aquí vale resaltar bastante la fuerza de voluntad. Sí, hemos hecho ¿qué le puedo decir? Un pacto, toda la familia, ¿no? Aquí no nos va a destruir porque su fijación es que nos peleemos entre nosotros y él busca protección, apoyo en alguien, pero con ese nivel de comportamiento en serio, a uno le destroza el alma, le destroza el espíritu, le destroza el amor propio, en otras palabras, pues pulveriza a uno. Entonces, mire, se ha llegado a ese nivel. Y de verdad, me aprovecho la oportunidad para agradecerle porque me hace entender que hay términos que jamás lo conocía y en mi vida he podido pensar que iba a llegar a este extremo. Ahora sí lo entiendo, pero esa parte de decir amor creo que está en una fase de reinicio otra vez. Y esa me provoca un Ok, poquito, sí, sí. es eso. Gracias. No, lo primero que yo tengo que hacer es decirte, Beatriz, que entiendo perfectamente lo que vives, ¿no? Eso no es, o sea, es una situación que no se le desea a nadie, ¿no? Porque es una tensión permanente, es un terror permanente, tú no sabes cuál es el comportamiento de más tarde o de la noche, ¿no? Entonces, es, es Eso, un, es eso. es un estrés del día, de todos los días y acumulado durante años que va a desatar una serie de reacciones en cada uno de nosotros. Cuando yo hablé, mire, o sea, en primer lugar, cuando nosotros somos psicólogos, ya lo único que tenemos que hacer es, en primer lugar, ya no debemos pensar como el resto. O sea, nosotros estamos entendiendo el funcionamiento de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, debemos mirarlo desde un punto de vista profesional. Y al mirarlo como un punto de vista profesional, ya debemos alejarnos de mirarlo como familia, ¿no? Ayuda mucho. Ahora, el problema es lógicamente que tú ya antes de que estudies psicología ya vivías esto y antes de que estudies psicología ya tenías sentimientos se te han instalado con la convivencia diaria. Cuando yo les hablo de amor, es que es que no hay otro camino. ¿No? El otro camino es la indiferencia o el otro camino es el odio o la destrucción también, la destrucción afectiva de la familia, de las personas, ¿no? Es que no hay otro camino, ¿ya? O sea, el amor puede empezar por el
por el entendimiento de lo que esa persona está pasando y que esa persona no es, no lo está haciendo adrede, o sea, es un enfermo, es como, yo les voy a contar el caso de una persona unos amigos que como consecuencia de que sus riñones colapsaron, esta persona pasaba por limpieza de sangre, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Iba a unas máquinas en diálisis, ¿ya? Cada 2 o 3 días, pero a nosotros los médicos nos dijeron que esta persona en algún momento, que las diálisis no limpian completamente la sangre, la limpian en un 80% más o menos, pero ese 20% se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, y llega un momento que la sangre está tan contaminada que contamina el cerebro y las personas que conviven con esta persona van a terminar sufriendo mucho porque se vuelven agresivos, se vuelven intolerantes, no pierden el control, o sea, no pierden el contacto con la realidad, pero sus reacciones son brutales, brutales, brutales. Entonces, hablaba a las familias y decía, ¿no? Que prepárense, ¿no? Eso causó a esa familia mucho daño. Terminaron separándose, ¿ya? De mucho odio, porque él votaba a las personas y todas esas cosas. Entonces, y él era psicólogo, por si acaso, ¿no? Ya, era un amigo mío de la universidad. Murió, y murió en odio con su familia, y sus hijos no fueron a su velorio. O sea, y hasta ahora viven con rencor y odio. Eso no es sano, eso no es bueno, ¿ya? Eso es destructivo para ti y para la familia, ¿ya? Entonces, lo que queda es entender con amor que esta persona, es difícil lo que te voy a decir, pero esta persona está enferma, así de simple. ¿Sí? Esa persona no es esa persona que tú conociste sana, no, ya no es esa persona, ya se destruyó totalmente esa persona. Y digo amor porque hay hospitales psiquiátricos que están regentados por ejemplo, por sacerdotes, por monjas, donde le dan mucho amor a ellos, a pesar de todo el daño que ellos también les causan a sus cuidadores, ¿no? Pero, o sea, eh, yo hablo de amor para que te restauras, para que se restauren las personas que conviven con ellos, porque si no terminan destruyéndose, ¿ya? Esa persona va a seguir su destrucción, pero es por enfermedad, pero los acompañantes van a destruirse a sí mismos por, por su propio camino, por su propia elección. Y yo no sé cuál es peor, ¿no? Yo creo que es peor lo otro, ¿no? Que las personas sanas elijan destruirse a sí mismas con resentimientos, con sentimientos que son lógicos, pero que tienen que combatir, ¿no? A- Acá hay muchas explicaciones de muchos tipos, pero hay que elegir la explicación psicológica, ¿no? Tú hablas con un sacerdote, te va a decir, es una prueba que te ha puesto Dios, ¿no? Tú hablas con un psiquiatra y te dice, no, esta es una enfermedad, pero el psicólogo lo que tiene que hacer es, o sea, instrumentalizar esta experiencia para sacarle provecho y poder ayudar a otras personas, ¿no? O sea, esa es la idea, puedes ayudar a otras personas que tengan familias así. Entonces, sí, definitivamente, podemos escoger el camino de autodestrucción o del amor propio, en el buen sentido de la palabra, y el amor por el otro, que es muy difícil, pero que es el más sano finalmente, porque nos libra. Sí, dime. Profesor, yo había escuchado una vez un caso, bueno, de unos vecinos, eh, tenían su hija que sufría, bueno, de esquizofrenia porque presentaba todos los síntomas. Y bueno, en su casa pues era una familia súper disfuncional, problemas y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? En el trayecto de, bueno, de lo que ella a veces se hacía daño y esas cosas, conoció a una persona, ¿no? Que esa persona como que se identificó quizás en un tema de apoyarle, conocerle, y bueno, después de un tiempo
pasó de que se llegaron a enamorar y actualmente, no sé qué, bueno, ahí sí no sé qué tan cierto sea, llegó a tratarse, creo, este tema de la esquizofrenia, esto sí, no sé muy bien, pero incluso ha podido ser mamá y ya no es la persona que antes salía así como usted mencionó, ¿no? Que se desnudaba, hacía pues todo lo que hace un paciente esquizofrénico, ¿no? Y bueno, ahora por lo que veo es feliz, pero lleva un tratamiento y medicamentos, algo así, pero no sé qué tan cierto puede ser, no sé, digamos usted, pero eso sí por unos vecinos míos, ¿no? Ok, sí, hay tipos de esquizofrenia que debidamente medicados pueden interactuar muy bien con el mundo, ¿ah? Por si acaso. Y yo conozco médicos que tienen esquizofrenia, pero tienen su tratamiento de toda la vida, tienen años con tratamiento. Es un tratamiento preventivo, ¿ya? Evitan que ocurra. Por eso les digo, eso depende mucho de la persona, de la etapa en la que atacaron el tema, de muchos factores, ¿no? Y de cuidarse, ¿no? Recuerden ustedes que el ambiente es Pero, importantísimo. profesor, disculpe, eso sería también depende de, profesor, disculpe que le corte. No, 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 no. Eso sería, eso, eso sería también depende de cada, o sea, de cada persona, ¿no? De ponerle el esfuerzo, que si, por ejemplo, esa persona se quiere recuperar y su familia también esto lo quiere ver recuperado, esto tiene que hacerle entender que se tiene que tratar y bueno, él también poner de su parte. Bueno, muy difícil que un paciente ponga de su parte, que un esquizofrénico, pero eh, como les digo, depende mucho del tipo de esquizofrenia, de la etapa en la que empiece el Por eso. tratamiento, ¿no? Ujú. De las Del- familias, o sea, del me refiero ambiente. al inicio, cuando está empezando prácticamente a presentar síntomas. Sí, es posible que se controle, pero no es garantía porque hay muchos factores. Es que no todas las esquizofrenias se logran controlar, ¿ya? ¿Ya? Entonces Ah, ya. hay algunas que los medicamentos no les hacen mucho, ¿sí? Y otras sí, ¿no? Y la persona interactúa común en la vida normal, ¿no? Hay películas, creo que no sé, alguien mencionó una película al principio, ¿sí? Pues, de un, de un profesor norteamericano que incluso ganó el premio De Nobel. matemáticas. Mente Sí, brillante. mente Mente brillante. brillante, Sí. efectivamente. Bueno, yo estoy un poquito maluco, así que quiero descansar unos 10 minutos, por favor, y retomamos. ¿Les parece? Si no les molesta. Ok, profesor. Está bien. Muy Claro, profesor. Está bien. Gracias, profesor. Sí. Sí, está bien, maestro.
Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Ya, como habíamos dicho, que los pacientes con esquizofrenia pueden hablar y comportarse de forma extraña, ¿no? Lo que causa mucho problema social, ¿no? Hay mucho rechazo de las personas. Y efectivamente, pues hay rechazo por miedo, porque no entiendes, pues eso, lo que está pasando, y por la agresividad, tal vez, en algunos casos, ¿no? Em, y eso, más bien nosotros como psicólogos sí tendremos que actuar en el campo de la familia. Ahí es cuando debemos trabajar nosotros. Em, los, Como habíamos hablado en la diapositiva anterior, los síntomas positivos son los clásicos síntomas de la locura. Los que vemos en la calle y le decimos el loco, ¿ya? Y los síntomas negativos inicialmente se pueden asociar como pereza en ciertos inicios, ¿no? En la parte esquizoide. Abandono, de comportamiento malintencionado, de indiferencia, se puede confundir cuando está en inicio, ¿no? Em, y hay que tener mucho ojo para poder identificar eso en sus etapas tempranas, ¿no? Los síntomas negativos, dicen el segundo punto, se asocian con el estigma. Estigma es la marca, es el sello de debilidad psicológica, falta de voluntad o energía para llevar una vida más activa y con la capacidad de cuidar de uno mismo, ¿sí? Y ahí nos están dando algunas señales, ¿no? A veces nosotros rechazamos a esas personas porque pensamos que son indiferentes, son ociosas, abandonadas, pero ya nos están dando algunos signos. Vamos a hablar de los tipos de esquizofrenia ahora, ¿no? Y empezamos con esquizofrenia paranoide. Es la más conocida posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque se caracteriza por delirios o alucinaciones, ¿no? Las personas sienten que las están persiguiendo, que les hablan, ¿no? En este caso, como dice ahí, sus, su inteligencia, sus habilidades, sus conocimientos se mantienen más o menos intactos, ¿no? Ellos pueden trabajar muy bien, pero por momentos comienzan a alucinar, ¿no? Dice ahí, en general no presentan habla desorganizada, ¿no? O afecto aplanado, ¿no? O sea, los paranoides en los estados leves están hablando contigo normalmente, pero lo sueltan por momentos, ¿no? Sus ideas extrañas de persecución, de que les hablan, de que Dios les habló, que un ángel se les presentó, ¿no? Sí, pues son muy inteligentes. Eh, es- este tipo de esquizofrenia sí se puede controlar más, ¿ya? Es la que se puede manejar más con medicación, ¿no? Los delirios y las alucinaciones generalmente están centrados en un tema, ¿ya? Que pueden ser la grandeza, o sea, personas que se creen especiales, que se sienten hijos de Dios, enviados a veces, ¿ah? Por eso cuando yo observo a alguien que habla y dice que es hijo de Dios y habla con la Biblia, a veces pienso que hay un tipo de esquizofrenia, ¿no? O sea, uno puede ser creyente, sí, pero cuando ya tú te crees el llamado, el Mesías, ¿no? El que, o sea, em, ahí hay ciertos indicativos, ¿no? Ciertos indicativos. Entonces, em, Profesor, pero también, sí, y esas personas esto no es. que yo he escuchado bueno, a una niña que tiene 15 años y cree ella tener un amigo imaginario, una amiga imaginario, pero ella sabe que esa amiga no existe.
sino que ella se la ha creado, dice, porque como en su casa no le escuchan sus papás, sus mamás y todo eso, ella siente que esa amiga imaginaria le escucha, le entiende, le aconseja, y en eso podría ser como que un síntoma. ¿En qué edad tiene? 15 años. Bueno, ya no debería tener a esa edad amigos imaginarios. Generalmente los amigos imaginarios están en la edad de los 5 años, 6 años, ¿ya? Más bien puede ser una personalidad esquizoide, por ejemplo, ¿no? Esquizoide, le dije a ustedes, son personas que son comunes, normales, pero tienen pequeños rasgos de esquizofrenia, de delirios, ¿no? O alucinaciones, que no afectan mayormente la vida de las personas ni a los otros, ¿no? Como el caso de ellos, ¿no? Pero, o sea, es una personalidad esquizoide, definitivamente, ¿no? Porque si tú te creas algo como compensación y ese algo no existe, pues puede ser, y está fuera de la lógica, entonces ahí hay que poner atención a eso, ¿ya? Y puede quedar ahí o puede avanzar posteriormente, pero lo principal en este momento es hacer una historia, de preguntar, por ejemplo, si ha habido antecedentes psiquiátricos en la historia de la familia, ¿no? Y si ha habido, entonces eso ya es un rasgo, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Ah, ya, profesor. Okay. Entonces, los delirios de grandeza o de persecución son características de la esquizofrenia paranoide, ¿ya? En algunos estados, en algunos tipos, se habla de pensamiento místico. Un grupo de ellos se pegan mucho a la Biblia, ya hablan mucho de Dios. Algunos se pasan para el otro lado y hablan mucho del apocalipsis, de que se viene el fin del mundo, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar entre una persona religiosa y una persona que tiene este tipo de variables psiquiátricas, ¿no? El trabajo del psicólogo ahí es muy importante, ¿ya? Por eso es muy importante diferenciar, muy importante. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por delirios no demasiado organizados, ¿ya? Son pequeños, simples, ¿no? Alucinaciones auditivas, ¿no? Hay algunos casos de sienten que le roban el pensamiento, te lo dicen, me han robado el pensamiento, me han robado esta idea, ¿ya? Eco del pensamiento, ¿ya? Sienten que su pensamiento repercute dentro de sí mismo o afuera, que alguien intercepta su pensamiento o que también pueden interceptar el pensamiento de otra persona, ¿ya? Ellos supuestamente creen que la otra persona está pensando otras cosas, ¿no? El paranoide puede ser agresivo cuando siente que los que están a su alrededor le pueden causar daño, ¿no? O sencillamente se escapan a veces cuando son esquizofrénicos paranoides sanos, no son muy agresivos. Ya llegó tu pollo, pídese. A ver, Abajo. Noelia, ¿Dónde Noelia, está acá? Noelia corta, porque el pollo debe estar acá, debe estar más cerca. Cuidado el pelo, un poquito, no venía escalofrío. Vamos a tener que cortarle. Noelia, corta tu... Ya, ok. Pasamos ahora a la esquizofrenia hebefrénica o desorganizada, ¿ya? Este es un tipo de esquizofrenia, ¿ya? Que tienen problemas, dicen, las personas con esta condición manifiestan problemas marcados en el habla y el comportamiento, ¿sí? También presentan afecto plano, ¿ya? O inapropiado
se ríen de manera tonta, ¿ya? Ustedes van a encontrar ese tipo de, cuando ven que tiene ese tipo de sonrisa, parecida a una sonrisa tonta, en momentos inadecuados, entonces por ahí podríamos entender que es un tipo de esquizofrenia frénica, ¿ya? Es uno de los síntomas, por si acaso. Sí se presentan los delirios o las alucinaciones, no suelen organizarse en torno a un tema central, o sea, son personas fragmentarias, o sea, su pensamiento es fragmentario, su habla fragmentaria, o sea, habla por fragmentos, totalmente incoherentes entre sí. Y para que sea hebefrénica, tiene que aparecer entre los 15 y los 25 años, ¿de acuerdo? Es una aparición precoz. Esa es la característica de la esquizofrenia hebefrenia. ¿Sí? Aparición precoz, problemas en el habla y el comportamiento, risa inadecuada y manera tonta, ¿ya? Puede haber delirios, alucinaciones, ¿ya? Y tienen pensamientos fragmentados, ¿no? Entonces, esta es la hebefrénica, ¿ya? Alteraciones de la esfera afectiva, tienen frialdad, o sea, eso es lo que la mayor parte de ellos siente, ¿no? Frialdad afectiva, ellos no sienten un afecto por nadie. No es que odien tampoco, ¿no? No lo tienen. Ha habido un aplanamiento de sus afectos. En algunos casos puede haber culpa absurda, sienten culpa de mucho. No son capaces de planificar. ¿Por qué? Porque su pensamiento se ha deteriorado mucho, su capacidad organizativa se ha deteriorado. Generalmente tienen conducta absurda y simple, ¿ya? En algunos casos preocupación excesiva por cuestiones filosóficas, ¿eh? De vida, de las cosas. Leen mucho en algunos casos, ¿no? Risas inmotivadas, incoercibles o vacías, algunas crisis de agitación y a veces hay alucinaciones, ¿sí? A veces vamos a ver alucinaciones. El tercer tipo de esquizofrenia es la esquizofrenia catatónica, ¿ya? Este tipo de esquizofrenia se caracteriza porque se refleja en respuestas motrices inusuales, ¿ya? O sea, un esquizofrénico catatónico es una persona que tiene movimientos y rigidez a veces extraños, ¿ya? Posiciones del cuerpo muy, muy extrañas que pueden, creo que lo expliqué hace tiempo, que pueden permanecer horas, ¿no? Y a esas posiciones fijas, creo que mostré un video la vez pasada, así no recuerdo, en este curso, ¿fue así? ¿Vimos o no? Sí, profesor, sí lo hemos visto. Ya, entonces vemos que, creo que era el señor que daba la mano y que era muy duro, ¿no? Sí, Pero también les mencionaba también que hay algunas personas que están en una posición y se quedan rígidos. Se le llama flexibilidad seria con C, porque viene de que parecen estatuas de cera, ¿no? También pueden entregarse a una actividad por exceso o mostrar oposicionismo manteniendo una postura rígida. Eso lo vimos en algunos momentos en el caso del señor, el anciano que tenía claramente esquizofrenia catatónica, ¿no? Los individuos con el tipo de esquizofrenia catatónica en ocasiones manifiestan amaneramientos extraños con el cuerpo y el rostro, incluido el hacer muecas. Si vieron al final de ese video, había una persona que caminaba medio raro, ¿no? Con movimientos raros, una mujer creo. A menudo repiten o imitan las palabras, eso ya sería la ecolalia, ¿ya? Habíamos hablado de las conductas eco, ¿se acuerdan? ¿Ya? Porque se repiten.
Creo que la vez pasada hablamos de la mimia, ¿no? Ahora vamos a hablar de ecolalia, ¿ya? Que es, repite las últimas palabras o repite los movimientos de los demás, ecopraxia, o también llamada ecomimia, ¿no? Este conjunto de conductas es más o menos infrecuente, no siempre es así, ¿ya? Y hay algunas, los psiquiatras aún siguen discutiendo que estos pequeños tipos de síntomas que caracterizan a los catatónicos, ¿ya? Como vamos viendo una clasificación muy compleja que no termina. Por si acaso los psiquiatras cuando estudian esquizofrenia le dedican un ciclo, ¿ya? Solamente a la esquizofrenia. ¿Ya? Nosotros estamos dedicándole una clase, ¿ya? Características de la esquizofrenia catatónica: desorganización de la conducta, estupor. Estupor quiere decir que te quedas paralizado. O excitación, ¿ya? De la conducta. Autismo también es un tipo de esquizofrenia catatónica, por si acaso. Negativismo, ¿ya? Oposición a hacer cosas. No, 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 te dicen no, 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 todo no, ¿no? La ecolalia, ¿ya? El manierismo y estereotipia que habíamos hablado la clase pasada, ¿sí? Y vamos a terminar con la esquizofrenia simple, ¿ya? La simple, a pesar de que es supuestamente simple, es la menos frecuente, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va desarrollando de una manera muy simple, de menos a más, ¿ya? Pero es progresiva, ¿ya? Se caracteriza por un comportamiento extravagante, ¿ya? Como les he mencionado, puede ser una persona normal en algunos casos, ¿ya? Pero su comportamiento es extravagante, ¿ya? Es inusual, ¿no? Tienen una incapacidad para satisfacer las demandas de la vida social y disminuyen su rendimiento general. Hay personas que tienen esquizofrenia simple y conviven en el mundo, pero su rendimiento general de pensamiento, su habla es muy sencilla, y su comportamiento es muy simple, ¿no? ¿Ya? No hay evidencia de alucinaciones, ¿ya? Ni de ideas delirantes. Y el trastorno, dice, es no tan claramente psicótico como los demás tipos, como el tipo hebefrénico, paranoide y catatónico. Más bien se caracteriza por los rasgos negativos, característicos de la esquizofrenia, ¿no? Embotamiento afectivo, abulia, no sé, no les importa nada, no salen, están metidos en su cuarto, hablan poco, ¿ya? Uno que otro comportamiento fuera de lo normal, pero en general puedes comunicarte con esa persona. Y además pueden ser brotes también, ¿no? Aparecen sin haber sido precedidos de síntomas psicóticos claramente manifiestos. El creciente empobrecimiento social puede conducir a un vagabundeo. Los enfermos se encierran en sí mismos, se vuelven ociosos, pierden sus objetivos, ¿ya? Yo creo que muchos de las personas que consideramos extrañas, que se encierran en su cuarto, que se apartan y son ociosos, e incluso pierden la preocupación por su imagen, son básicamente caracterizados por esquizofrenia simple, ¿ya? Bueno, nos vamos a quedar acá en esta diapositiva. El resto ya los dejo para que ustedes lo revisen y lo estudien, porque en mi caso, para mi clase solamente es esquizofrenia, ¿ya? Pero estoy dejando esas diapositivas para el resto, para que ustedes lo revisen también y bueno, y lo incorporen, porque va a entrar a evaluación, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, en el examen va a entrar hasta esquizofrenia, o sea, hasta el tema que hemos hecho hoy día. Hasta sí. Así es. Profesor, otra consulta. Usted nos mencionó que en el examen nos va a presentar casos. ¿Nos va a presentar, por ejemplo, un caso de acuerdo a cada tema o solo
Va a ser un solo caso donde tienes que aplicar todo lo que te voy a preguntar. ¿Ya? Ah, ya, ya. Ok. Por ejemplo, te puedo decir qué tipo de esquizofrenia es. ¿Ya? ¿Ya? Y todo lo que entra lo escrito, lo que está en la diapositiva, como lo tratado por el docente, por si acaso. ¿Ah? O sea, la diapositiva es solamente una ayuda para el docente. Por eso es el error que cometen muchos que no entran a clase, que creen que leyendo la diapositiva ya saben, y ahí hay un problema. ¿Ya? Entonces entra todo, lo que hable el profesor en la clase como la diapositiva, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Sí, profesor. Muy bien, entonces eso sería todo y nos estaríamos viendo la siguiente.